referencia este libro. O es una muy buena referencia que, que la temperatura de los materiales fundidos, ¿ah?, siempre va a variar de acuerdo a la composición. Sin eso no se puede hacer nada. Y esta proporcionalidad, esta relación, este ratio entre la temperatura y la composición, es una herramienta muy importante de información para entender los procesos magmáticos, ¿de acuerdo? Entonces, es una muy buena herramienta entender la temperatura de los sistemas magmáticos y que varía, por supuesto, respecto a la composición. Y lo que dice ahí está escrito acá abajo. Y algo que también está escrito de color azul, por eso lo he puesto de otro color, porque tienen que considerarlo con mucha atención. Dice, generalmente, dice, el bajo contenido de SiO2, ¿ah?, hay que considerarlo, y también hay que considerar el alto contenido de la temperatura de fusión. Las dos cosas hay que, entonces, uno es que hay que considerar los muy bajos contenidos de SiO2, ¿de acuerdo? En este caso, hay una relación, una proporción también de asociación, si quieren, respecto al comportamiento del ciclo geoquímico magmático. Dice que mientras más bajos sean los contenidos de SiO2, dice, si son bajos los contenidos de SiO2, dice que las temperaturas son altas. ¿Y eso dónde lo puedo ver? Aquí abajo, ¿no? Dice, bajos contenidos de SiO2. ¿Quiénes de estas rocas, estos tipos de rocas 4, tienen bajos contenidos de SiO2? Los que tienen bajos contenidos de SiO2 son los basaltos, ¿no? Las andesitas basálticas. Son muy bajos, ¿no? En medios tectónicos magmáticos de subducción, tipo Perú, ¿no? Son muy bajos. Son muy bajos. A ver, perdón, creo que estoy mal aquí. Ahora sí está mejor. Entonces, y dice, a medida que los contenidos de SiO2 son bajos, muy bien, son bajos, dice las temperaturas de estas celdas magmáticas, dice que las temperaturas son altas, bajo y alto. Entonces tengo aquí muy bajo y la temperatura muy alta. No se acuerdan de eso, ¿ya? Entonces, mientras más bajas son los contenidos de sílice, más altas son las temperaturas. Muy bien. Entonces, ese es un principio básico, elemental, que se utiliza mucho en el magmatismo. Como estoy hablando de temperatura, entonces, debo de referirme yo, y estoy hablando de la temperatura de sistemas magmáticos, debo referirme entonces que en el caso de las temperaturas, en este caso, para este flujo lábico que ustedes ven aquí, las temperaturas para estos magmas que son netamente basálticos toleíticos, porque es de Kilauea, del hotspot de Kilauea, es decir, de esa cadena volcánica, de ese rift volcánico que está al oeste de Estados Unidos, que está en la mitad del Pacífico Este y del Pacífico Oeste. El Pacífico Este es todo lo que es Sudamérica, Centro y Norteamérica, a eso se le conoce con el nombre de Pacífico Este, y el lado del Pacífico Este es lo que colinda o tiene como vecindad a Japón y todas las islas, etcétera, las Islas Kuriles y todo lo que está hacia el lado oeste del Pacífico. En la parte central del Pacífico, en la parte norte central del Pacífico, se encuentran este tipo de magmatismo, ¿no?, que están las calderas de Kilauea, aquí. Entonces, esta imagen muestra cómo son las lavas volcánicas de este tipo de estructuras, de estas calderas. Entonces, yo puedo definirla así como está,